¿Qué pasa cuando la vicepresidenta de Estados Unidos lanza un golpe directo al expresidente Donald Trump, llamándolo de débil en política exterior? ¿Será que estamos viendo el inicio de un nuevo capítulo en la política estadounidense? Te invito a que te quedes conmigo el día de hoy, porque vamos a desglosar el último y el contundente llamado de Kamala Harris a los republicanos, advirtiendo sobre lo que podría significar que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca. Pues así es, señores, Kamala Harris no se ha quedado callada en su último esfuerzo por captar republicanos descontentos y también a independientes. Ha decidido golpear donde menos lo esperábamos: la política exterior. Uno de los temas que, si bien recuerdan, Donald Trump solía sentirse muy seguro. Oficialmente ha lanzado un anuncio de campaña que creo que no deja espacios para malentendidos. En él podemos ver a exmiembros del equipo de seguridad nacional de Donald Trump criticándolo duramente, llamándolo textualmente un peligro para las tropas y para la democracia. O sea, se pueden imaginar este nivel de ataque directo desde dentro de su propio equipo. Obviamente, esto no es todo, ¿no? Como bien sabemos, en el reciente debate, Kamala Harris lanzó una de las críticas más fuertes hasta el momento. Mencionó el conflicto entre Rusia y Ucrania y afirmó que si Donald Trump ha estado a cargo, el presidente ruso Vladimir Putin estaría sentado en Kiev con la vista puesta en el resto de Europa, comenzando por Polonia. O sea, nada sutil. Esto no es solo un ataque directo, sino que además Harris lo utilizó para hacer este llamado estratégico a los más de 700.000 polaco-estadounidenses que viven en Pensilvania, por cierto, y un estado clave en las elecciones. Coincidencia al menos, yo no lo creo. Por supuesto, Donald Trump no se quedó de brazos cruzados. Como era de esperar, también atacó de vuelta. En un discurso en la Convención Nacional Republicana en julio, recordemos que él afirmó que si hubiera sido presidente, ni la guerra en Ucrania ni los ataques en Israel hubieran ocurrido. Nada menos que la paz mundial bajo su mandato. Según él, la administración actual ha provocado un colapso en la credibilidad estadounidense a nivel global. Yo creo que uno de los puntos más repetidos por Trump ha sido la retirada de Afganistán, la cual él calificó como una humillación. Pero creo que no podemos olvidar que fue la administración de Donald Trump la que inicialmente negoció el acuerdo para esa retirada. Ahora Harris, por su parte, defendió la decisión de Biden, diciendo que 4 presidentes dijeron que lo harían, y Joe Biden fue el que lo hizo. Pero bueno, ¿qué piensas tú? ¿Crees que Donald Trump o es Kamala Harris quien tiene la razón en este debate? Déjame tu opinión en los comentarios. Ahora bien, la campaña de Harris yo creo que ha decidido aprovechar uno de los puntos que más se les estaba criticando, y es su aparente falta de experiencia en política exterior. Desde que ella asumió la vicepresidencia, ha viajado a 21 países y se ha reunido con más de 150 líderes mundiales. Y aunque muchos la criticaron por no formar parte del Comité de Asuntos Exteriores durante su mandato en el Senado, ahora está haciendo de política exterior uno de los pilares en su campaña. En su sitio web oficial de su campaña, Kamala Harris promete fortalecer el liderazgo global de Estados Unidos, defender los intereses del país, esto frente a potencias como lo es China o grupos terroristas respaldados por Irán. O sea, lo que vemos es un intento muy claro de atraer a estos republicanos moderados que valoran el papel de Estados Unidos como líder mundial. Y bueno, ¿quién lo diría, no? Más de 200 exfuncionarios han caído en esto y ven que es cierto. Tenemos, por ejemplo, a estos exfuncionarios de George Bush, John McCain, Mitt Romney, republicanos de la vieja escuela, los cuales ya tienen clara su visión y han decidido apoyar a Harris. Es más, incluso el ex vicepresidente Dick Cheney y su hija se han sumado a este respaldo público. Ahora, también no son los únicos exfuncionarios
que también han estado respaldando a Kamala Harris recientemente. Públicamente, una exfuncionaria de la administración de Trump, que es Olivia Trowe, que fue asesora de seguridad nacional en su administración, ha criticado abiertamente a su ex jefe, afirmando que es alarmante ver cómo Donald Trump continúa elogiando a líderes autoritarios como lo es Viktor Orbán de Hungría. O sea, te sorprende que antiguos aliados de Trump ahora estén apoyando a Kamala Harris. Pues esto se puede notar a primera vista. Rick Wilson, el famoso proyecto Lincoln, lo ha dejado más que claro. Harris está logrando poner a Trump contra las cuerdas en temas de seguridad nacional, presentándose como una opción más fuerte para los republicanos, los cuales valoran mucho esto de las alianzas globales. Obviamente no todos los republicanos están convencidos, ¿no? John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump, ha dejado en claro que no votará por ninguno de los dos candidatos. Incluso creo que afirmó que no cree que ni Trump ni Harris sean competentes para ser presidentes. Luego tenemos a Munir Lalani, un republicano de Texas que anteriormente también apoyó a Trump y que ahora también dice que está indeciso. Aunque el ataque al Capitolio del 6 de enero fue un punto de inflexión para él, no está seguro de que Harris también sea la mejor opción. Prácticamente dice que Estados Unidos no puede quedarse con la responsabilidad de todo el mundo. Ahora, uno de los puntos más polémicos dentro de la campaña ha sido pues este tema del conflicto entre Israel y Hamas, ¿no? Donald Trump ha acusado a Harris de provocar esta guerra, de ser anti-israelí, algo que la vicepresidenta ya ha negado en repetidas ocasiones. En un discurso dentro de la Convención Nacional Demócrata, Harris dijo que simpatiza bastante con el pueblo palestino, pero que también apoya el derecho de Israel a defenderse. Para Harris, al parecer este conflicto es una muestra más de la importancia de mantener alianzas de Estados Unidos en todo el mundo. Pero bueno, como siempre, hay opiniones divididas. Algunos republicanos, como el congresista Mike Lawyer, critican su enfoque, llamándolo de débil y errático. Pues así es, señores, aquí estamos con dos visiones muy diferentes sobre el papel de Estados Unidos en el mundo. Por un lado tenemos a Kamala Harris, que está intentando atraer a republicanos moderados y al parecer con una postura un poco más tradicional en tema como política exterior. Y por otro lado tenemos a Donald Trump, que continúa defendiendo este enfoque de América primero, criticando las alianzas globales y las intervenciones en el extranjero. Ahora la pregunta que aquí queda es la siguiente. ¿Qué camino crees que debería seguir Estados Unidos? ¿Estás de acuerdo con Kamala Harris en que las alianzas globales son esenciales? ¿O crees que Donald Trump tiene razón cuando dice que debemos priorizar los intereses internos? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué es lo que piensas.